Buenas tardes, estimados jóvenes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Estábamos platicando acerca de eh, las características y criterios que se deben de cumplir para poder hacer una exportación. Mencionábamos capacidad productiva, bueno, capacidad instalada, hablábamos de participación de mercado, hablábamos del organigrama y también de la capacidad de hacer un análisis FODA. Además de estos elementos, para poder hacer un proceso de exportación es importante tener un producto o un servicio que tenga una ventaja competitiva, es decir, que tenga una diferencia con el resto de los productos o servicios que se oferten en la misma modalidad o en el mismo ramo. Es importante también saber que se cuentan con los recursos, sobre todo los insumos suficientes para poder abastecerse para la producción o el desarrollo o la comercialización del producto o el servicio en cuestión. Sobre todo cuando estamos hablando de productos, hay que tener el abasto de manera constante y recurrente para poder tener una oferta diferenciada en los mercados internacionales. Otro punto importante es tener capital, tener el recurso económico suficiente para poder soportar las operaciones de comercio internacional, sobre todo porque hablamos de un esquema de autofinanciamiento, un financiamiento por parte de la misma empresa. Los especialistas recomiendan tener por lo menos 18 meses de operaciones financiadas para poder participar en las operaciones de comercio internacional. Otro elemento importante a considerar es la documentación que se debe de generar sobre el proceso de la operación del comercio internacional. Este, dentro de esto se debe de tener el seguimiento en términos de los documentos, en términos de las operaciones, en términos también de todas las certificaciones que se deban de cumplir para poder llevar a cabo las operaciones y finalmente pues tener contratado al personal más calificado para poder llevar estas operaciones a buen término. Ventajas que nos ofrece la comercialización internacional: mejora la imagen y competitividad de la empresa. No es lo mismo una empresa que participa en México que una empresa que participa en México y en Estados Unidos y en la Unión Europea. Le dota de un sentido de mayor relevancia a la empresa. Ofrece también estabilidad financiera porque los pagos, las operaciones son en divisas diferentes a la mexicana y esto necesariamente también le da un mayor valor a las mercancías. Otro punto importante es que dentro de las ventajas se ofrece un aprovechamiento adecuado de la capacidad instalada por parte de la empresa, lo que significa dejar de perder o hacer un gasto innecesario sobre los recursos. La reducción de los costos también es importante. Esto se logra sobre todo porque al tener participación en el mercado nacional y el mercado internacional, necesariamente tengo que tener una mayor producción, un mayor volumen de producción para poder participar en esos mercados. Y con esto, mientras mayor es el volumen de producción, menores son los costos que se van a generar. Finalmente, también una gran ventaja de la exportación y sobre todo en territorio mexicano es que nos permite el acceso a créditos. Anteriormente, beneficios por parte de ProMéxico y de hace varios años para la fecha, Bancomext, el Banco de Comercio Exterior Mexicano, es la entidad que se encarga de apoyar a las empresas mexicanas, tanto las grandes como las MIPIMES, en materia de participación en los mercados internacionales a través de esquemas de factoraje financiero, a través de esquemas de crédito, a través también de esquemas de lo más reciente que tienen son los apoyos a pueblos mágicos, que es un préstamo, un financiamiento para poder llevar a cabo actividades relacionadas con el comercio exterior en los lugares denominados pueblos mágicos. Criterios para poder participar dentro del comercio internacional en la operatividad de la exportación: tener una capacidad de producción necesaria, poder participar, tener la capacidad para poder satisfacer al mercado, tener no solamente la capacidad en términos del número de productos, sino también en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y en las características que requiere el mercado de destino, la capacidad para calcular costos, precios y gastos. Esto es fundamental. Les pongo el ejemplo. Hace, eh, hace un tiempo una clienta
una persona más bien se acercaba con nosotros a preguntar sobre el tema de la exportación de sus productos hacia Colombia. Específicamente, cuando nosotros empezamos a trabajar, a platicar, ella, el argumento que daba era, yo ya tengo a mi cliente en Colombia, me va a comprar. Perfecto, pues ¿cuál es el precio que tú ofreciste allá? No, pues son 250 pesos. ¿A qué precio lo tienes aquí en México? Estaba en 200 pesos. Hicimos una corrida rápida financiera de la operación, de los costos logísticos, gastos, etcétera. Y pues resultaba que pues no solamente no iba a obtener ganancias, sino además a ese precio ella iba a tener que financiar buena parte del precio real del producto. Entonces es importante tener este elemento bien asentado. ¿Por qué? Porque al consumidor, al comprador, le va a importar el producto que cumple las características que quiere y el precio, ¿no? Son tres elementos fundamentales. También es importante dentro de las operaciones de exportación considerar los contratos internacionales. Todos los contratos internacionales se celebran en la lengua de origen de ambas partes, si es español perdón, si es México y Estados Unidos, sería en español y en inglés. Pero además se tienen que registrar ante la International Chambers of Commerce, la Cámara Internacional de Comercio, y el costo estimado del registro de un contrato internacional ronda los $5,000. Esto es importante porque va a dotar de seguridad jurídica a la operación que nosotros estemos realizando. El contrato de los seguros, seguros para mercancías, seguros de transporte, seguros adicionales también son fundamentales para la operación de la exportación porque los riesgos son latentes. Conocer, identificar quién es mi cliente, a quién le estoy vendiendo. Aquí pasa al revés de cuando queremos comprar en Alibaba. Ahí no sabemos quién nos está vendiendo. Aquí la parte importante es saber a quién le estamos vendiendo nosotros. Saber si es buen pagador, saber si va a cubrir con las obligaciones. También les pongo de ejemplo lo que le pasó a un grupo de productores de tomate que estuve asesorando hace un tiempo. Antes de que yo los asesorara, ellos habían realizado algunas operaciones, quisieron hacer exportación, mandaron a Estados Unidos su producto, llegó el producto McAllen. Sin embargo, cuando llega el momento de pagar, pues no había un cliente que pagara. Trataron de investigar, se ampararon con el apoyo de la autoridad mexicana y descubrieron pues que la empresa que supuestamente había hecho la compra era una empresa que había quebrado 2 años antes. Entonces es importante saber a quién le estamos vendiendo, ¿sale? Y finalmente, también en este tenor, en esta tesitura, aprovechar los apoyos del gobierno. Durante un tiempo un servidor fungió como asesor ¿cómo se llaman estos proyectos? De consorcios, perdón, de consorcios de exportación. Estuvimos respaldando junto con ProMéxico, junto con el INADEM, junto con la Secretaría de Economía, junto también con lo que en su momento fue acerca de la Zagarpa, la estructuración, la configuración de consorcios de exportación de productores oaxaqueños. Tristemente, pues en la actualidad los apoyos hacia el sector exportador son cada vez menores, está muy restringido, pero pues esperemos que no sea así durante los siguientes años, reconociendo sobre todo la importancia del comercio exterior y la exportación. Bueno, lo que sí se sigue manteniendo y existe desde hace ya bastantes ayeres son los programas de fomento a la exportación. Básicamente nuestro país tiene 5 programas de fomento a la exportación: Industria Maquiladora, Manufacturera y de Servicios de Exportación, IMEX; Drawback, que es la devolución de los impuestos; ESEX, que son empresas de comercio exterior. También tenemos a las empresas altamente exportadoras, ALTEX; y finalmente tenemos a los programas de promoción sectorial o PROSEC. La IMEX como tal es, bueno, por sus siglas, es la Industria Manufacturera, Maquiladora y Servicios de Exportación. Es un esquema de apoyo a las importaciones temporales dentro del programa para posteriormente exportar la mercancía. El grado de importancia de la IMEX: el 85% de todo lo que se exporta desde territorio mexicano hacia el exterior en la industria, en las industrias manufactureras, maquiladoras, transformadoras, pues, tienen que ver
con los programas IMEX. IMEX son el resultado, o IMEX es el resultado de la fusión de dos programas que existieron anteriormente, el programa de Maquila y el programa PITEX, que era un programa para el sector textil, la industria textil, y Maquila. Se fusionan estos dos, crean IMEX a partir del 1 de noviembre del 2006, con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano, con el objetivo de otorgar certidumbre, transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas, para dar un cumplimiento adecuado, simplificar los procedimientos, adoptar nuevas formas de operación y de hacer negocios internacionales, disminuir costos logísticos y administrativos, modernizar, hacer más ágiles y reducir la cantidad de trámites que se tenían que realizar, para finalmente elevar también la capacidad de fiscalización de la autoridad. Lo que le interesa a la autoridad pues es poder cobrar sus impuestos. ¿De qué va IMEX? IMEX va de la permisibilidad de importar de manera temporal los bienes necesarios para poder llevar a cabo un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de las mercancías que tienen como procedencia el extranjero, es decir, que vienen del exterior, llegan a México, se transforman, se elaboran o se reparan y vuelven a salir a esos territorios. Beneficio: no se paga el impuesto general de importación, y por eso todo el mundo anda loquísimo buscando IMEX en todo momento. El impuesto al valor agregado sufrió una reforma, por eso lo colocamos en color rojo, y esta reforma es que anteriormente no se pagaba el IVA, ahora se paga el IVA bajo un esquema de crédito fiscal, es decir, se paga al final del ejercicio fiscal. Y también se elimina el pago de las cuotas compensatorias. Pues, la idea es traerlo de manera temporal y después va a salir. Entonces no hay una justificación para que se paguen esos impuestos a nivel de territorio nacional. ¿Sobre quiénes recae este beneficio? Personas morales, sí o sí. No hay personas físicas que tengan IMEX. Ustedes, si se empiezan a meter en este bonito mundo del comercio exterior, van a encontrarse un montón de gente que dice tener IMEX para personas físicas. Eso no existe, la ley no lo permite. Solamente personas morales. Y solamente un programa por cada una de las empresas. Hay 5 modalidades: puede ser controladora de empresas, puede ser empresa industrial, puede ser empresa de servicios, puede ser albergue o puede ser terciarización, y cada una de ellas va a tener sus propias características. Hay que cumplir requisitos específicos para poder participar dentro de este programa. Dentro de esos requisitos, acaso los más importantes son la temporalidad de la estancia de las mercancías en el territorio mexicano. La mercancía no puede estar en más de 18 meses si son mercancías que se van a destinar al proceso productivo, hasta 2 años si son mercancías que se van tipo contenedores, cajas de tráiler que van a cargar esa mercancía, o bien durante la vigencia del programa si es maquinaria, equipo, herramientas, aparatos, etcétera, etcétera, que sirvan para el proceso de producción. Otro compromiso importante, otro requisito importante es la venta al exterior de por lo menos $500,000 anuales, o el 10% de la facturación total de la empresa a la exportación. Bueno, dentro de esto aquí establecemos algunos de los requisitos de manera más específica para poder ser parte de la IMEX, o más bien para poder obtener una IMEX. Los beneficios que ya habíamos mencionado antes, las modalidades que decíamos: controladora de empresas, tiene a varias empresas que controla, como su nombre lo indica. Industrial, son empresas que se dedican a la elaboración, transformación de mercancías para la exportación. La de servicios son empresas que van a prestar servicios a mercancías para la exportación, específicamente para la exportación. Estas no tienen que ver con el tema de la importación. Albergue, que van a permitir la operación virtual de empresas extranjeras dentro del territorio nacional a través del programa. Y finalmente terciarización, que son empresas que van a realizar las operaciones a través de terceros que tienen registrados en el programa. La vigencia está condicionada al cumplimiento de todos estos requisitos para otorgar y mantener el proyecto. Parte de los compromisos es la facturación y el mantenimiento de los informes o los reportes de manera anual vía electrónica hoy por hoy. Hay toda una normativa amplia en cuanto a cómo operar una IMEX, tiene que ver hasta con el marco legal internacional, y las IMEX hoy en día están directamente relacionadas con la protección al medio ambiente.
algunos datos importantes y vamos a continuar trabajando en el siguiente video.